Lección 1. Hábitos saludables. Hola Anna, ¿ya has hecho tu ejercicio matutino? Buenos días. Sí, acabo de salir a correr rápidamente por el parque. Realmente me despierta y hace que mi sangre fluya. Eso es genial. Yo prefiero dar un paseo rápido. Es una buena forma de empezar el día. Absolutamente. El aire fresco y un poco de movimiento son la manera perfecta de energizarse antes de empezar a trabajar. Estoy de acuerdo, me he dado cuenta de que últimamente llevas tu propia comida al trabajo. ¿Forma parte de tu nueva rutina saludable? Lo es. He estado intentando cocinar más comidas en casa en lugar de comer fuera. Es mejor para mi cartera y mi cintura. Cocinar en casa es mucho más saludable. ¿Cuál es tu plato casero favorito? Diría que mi salteado de verduras. Es rápido, está lleno de nutrientes y es muy sabroso. Suena delicioso. Debería intentar hacerlo yo mismo. ¿Algún consejo para un cocinero principiante como yo? Definitivamente comience con verduras frescas de temporada. Y no tengas miedo de experimentar con diferentes condimentos. Entendido, lo tendré en cuenta. Gracias por el consejo. Los hábitos saludables son muy importantes. De nada. Cuidar de nosotros mismos debe ser una prioridad. Los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Absolutamente. Voy a tratar de incorporar más ejercicio y comidas caseras en mi rutina. Es maravilloso escuchar eso. Me complace compartir cualquier otro consejo saludable si lo necesita. Te lo agradezco. Ha sido genial hablar contigo sobre esto. Disfruta el resto de tu día. Lección 2. Consejos de viaje. Disculpe, ¿tiene un minuto para hablar de los planes de viaje? Sin duda. Estaré encantado de compartir con ustedes parte de mi experiencia de viaje. Genial, gracias. Espero planear un viaje a Europa este verano, pero no sé por dónde empezar. Europa es un continente tan diverso con tantos destinos increíbles. ¿Dónde está más interesado en visitar? Bueno, me encantaría ver los lugares emblemáticos de lugares como París, Londres y Roma. Pero también tengo curiosidad por explorar algunos lugares menos conocidos. Es un enfoque excelente. Yo recomendaría al menos una semana en cada país para sumergirse por completo en la cultura. ¿Una semana en cada lugar? Parece que llevaría mucho tiempo. ¿Tienes algún consejo para aprovechar al máximo mi tiempo? Absolutamente. Yo sugeriría centrarse en 3 o 4 países y profundizar en esos destinos. Eso tiene sentido. ¿Alguna recomendación sobre ciudades o regiones imperdibles en esos países? Para Francia, recomiendo encarecidamente París, por supuesto, así como la impresionante campiña de la Provenza. Oh, Provenza suena preciosa. ¿Qué pasa en los otros países? En el Reino Unido, Londres es una visita obligada, pero no te olvides de ciudades encantadoras como Edimburgo y el Distrito de los Lagos.
Estupendo, todos me parecen muy buenos. ¿Y para Italia? Para Italia, Roma y Florencia son icónicas, pero Venecia y la costa de Amalfi también son increíbles. Vaya, eso me da mucho en qué pensar. Agradezco mucho que compartas tu experiencia en viajes. Estoy feliz de poder ayudar. Avísame si necesitas algún otro consejo para empezar a planificar tu aventura europea. Definitivamente lo haré. Esto ha sido muy útil. Me siento inspirada para reservar mi viaje ahora. Lección 3. Felicidad junto a la playa. Ah, quería preguntarte, ¿cuál es tu parte favorita de ir a la playa? Oh, esa es una gran pregunta. Para mí, todo gira en torno a la sensación del sol en la piel y el sonido de las olas. Estoy de acuerdo, hay algo tan relajante y refrescante en estar junto al océano. ¿Tienes una playa favorita que te guste visitar? Definitivamente. Me encantan las playas de la costa de Amalfi en Italia. El agua tiene el tono azul más hermoso. Vaya, la costa de Amalfi, ¿no? Solo puedo imaginarme lo impresionante que debe ser. ¿Qué te gusta hacer cuando estás allí? Oh, podría pasarme horas paseando por la costa y disfrutando de las vistas. Y, por supuesto, no hay nada mejor que sumergir los dedos de los pies en el agua fría en un día caluroso. Eso suena celestial. Debo admitir que la idea de tener arena caliente entre los dedos de los pies es muy atractiva ahora mismo. Sé lo que quieres decir. Sin embargo, la arena puede calentarse mucho. ¿Alguna vez has tenido problemas con eso? Absolutamente. Recuerdo que una vez, la arena prácticamente me quemaba los pies cuando regresábamos del agua. Sí, eso es lo peor. Siempre me aseguro de llevar sandalias o chanclas para proteger mis pies. Pensamiento inteligente. Tendré que recordarlo para mi próximo viaje a la playa. Entonces, ¿qué más te gusta de estar junto al océano? Diría que la sensación general de relajación y libertad. Hay algo tan tranquilo en estar cerca del agua. No podría estar más de acuerdo. Es la manera perfecta de relajarse y recargar energías. Ahora tengo muchas ganas de planificar una escapada a la playa. Definitivamente deberías hacerlo. Estaré encantado de compartir más de mis consejos de playa favoritos si necesitas alguna otra recomendación. Te lo agradezco. Esta conversación me hace soñar con arena suave, brisas frescas y aguas cristalinas. Lección 4. Aventura culinaria. Buenos días. Esperaba que pudiéramos charlar sobre nuestras comidas favoritas hoy. Excelente idea. Siempre estoy ansioso por hablar de una cocina deliciosa. Maravilloso. Sé que has mencionado antes disfrutar de la comida coreana. ¿Cuáles son algunos de tus platos coreanos favoritos? Oh, buena pregunta. Me encanta el bibimbap, la mezcla de arroz, verduras y esa sabrosa salsa gochujang es ampliamente divina. Ah, sí, el bibimbap es tan sabroso y satisfactorio. ¿Qué otros platos coreanos has probado y disfrutado? Déjame pensar.
También soy un gran fan del estofado de kimchi. Los sabores picantes y picantes son muy reconfortantes. Estofado de kimchi, ¿no? No creo haber comido eso antes. ¿Cómo es la preparación básica? Está hecho con kimchi fermentado como ingrediente principal, junto con carne de cerdo, tofu y verduras variadas. El caldo es rico y de sabor dinámico. Eso suena absolutamente delicioso. Tendré que ver si puedo encontrar un buen restaurante coreano para probarlo. Definitivamente. La cocina coreana tiene muchas opciones deliciosas más allá de las clásicas como el bulgogi y el japchae. Absolutamente. Tengo curiosidad, ¿hay algún otro plato coreano menos conocido que recomendarías? Oh, déjame pensar. El japchae es uno de mis favoritos. Esos fideos de batata son únicos y adictivos. Japchae, ¿no? No creo haberme topado con esa antes. ¿Qué implica? Es un plato de fideos de vidrio dulce, salado y ligeramente masticable hecho con verduras y, a veces, carne de res. Los sabores son simplemente sublimes. Vaya, suena como una combinación intrigante. Me entra hambre solo de pensarlo. Ja, 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 yo también. La comida coreana es una verdadera aventura culinaria. Siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Le agradezco que comparta su experiencia. Definitivamente has despertado mi interés en explorar más especialidades coreanas. En cualquier momento. Estaré más que encantado de llevarte a un recorrido gastronómico coreano alguna vez. Puede que acepte esa oferta. Ha sido una conversación encantadora sobre nuestro amor mutuo por la deliciosa cocina. Lección 5. Un romance histórico. Saludos. Me preguntaba si le interesaría hablar un poco de la historia estadounidense temprana en la actualidad. Absolutamente. Siempre estoy ansioso por aprender más sobre los orígenes de los Estados Unidos. Maravilloso. ¿Has oído la historia de Pocahontas y el capitán John Smith? Sí, conozco esa fascinante historia de principios del siglo XVII. Es una pieza histórica tan cautivadora. De hecho, por lo que tengo entendido, su encuentro ocurrió en 1606, durante el primer asentamiento inglés en Jamestown, Virginia. Eso es correcto. Pocahontas era una joven nativa americana que se hizo amiga de los colonos ingleses, incluido el capitán Smith. Exactamente. Y si no recuerdo mal, el rey Jaime I de Inglaterra aprobó la creación de la colonia de Jamestown. Tienes toda la razón. La Compañía Virginia de Londres recibió su cédula real de manos del rey James en 1606. Fascinante. ¿Sabes qué motivó la decisión del rey de dar luz verde a la empresa de Jamestown? Si no me equivoco, los ingleses estaban ansiosos por expandir su presencia colonial y establecer un punto de apoyo en el Nuevo Mundo. Ah, sí, tiene sentido. Probablemente buscaban competir con los españoles y asegurarse oportunidades económicas. Precisamente.
La colonización de Virginia se vio como una forma de impulsar la influencia y la prosperidad globales de Inglaterra. Interesante. Y, por supuesto, la historia de Pocahontas y John Smith se ha convertido en una parte perdurable de esa historia. Absolutamente. Su relación, romántica o no, se ha convertido en leyenda. De hecho, es una historia cautivadora sobre el encuentro intercultural y las complejidades de la era colonial. Estoy de acuerdo, hay mucho que podemos aprender al explorar los matices de ese periodo histórico. Definitivamente. Agradezco que hayas colaborado conmigo en este tema. Ha sido una discusión esclarecedora. El placer es todo mío. Siempre disfruto ahondando en el rico tapiz de nuestra historia compartida. Lección 6. Una aventura de compras. Buenas noches. He oído que has ido de compras hoy. ¿Cómo estuvo? Excelente. Me lo pasé de maravilla explorando las tiendas del centro. Es genial escuchar eso. ¿Acabaste encontrando algo interesante? De hecho, lo hice. Compré algunos atuendos nuevos que me entusiasman mucho. Maravilloso. ¿Sueles ir de compras con amigos o familiares? Depende. A veces voy solo, pero otras veces traigo conmigo a quien quiere. Eso tiene sentido. Siempre es más divertido comprar en compañía, ¿no crees? Absolutamente. Creo que es una excelente manera de ponerse al día y pasar tiempo de calidad juntos. Me imagino que sí. ¿Qué suelen hacer usted y sus amigos o familiares cuando van de compras? O, navegamos por las tiendas, nos probamos ropa y nos damos opiniones honestas. Es una verdadera experiencia de unión. Eso suena delicioso. ¿Tienes tiendas o distritos comerciales favoritos en la zona? Yo sí. Hay una pequeña y encantadora boutique en el centro que me encanta. El propietario es muy amable y servicial. Eso es maravilloso. Siempre es bueno encontrar esas tiendas de joyas escondidas, ¿verdad? Absolutamente. Y ya sabes, a veces incluso comemos algo o paramos a tomar un café entre tiendas. Oh, suena como el día perfecto para salir. Un poco de compras, un poco de comida, no hay nada mejor. Exactamente. Es una forma maravillosa de pasar una tarde, en mi opinión. No cabe duda de que puedo ver el atractivo. Quizá tenga que acompañarte a ti y a tu equipo la próxima vez. Eres más que bienvenido. Creo que realmente disfrutarías de la experiencia. Agradezco la invitación. Parece una forma encantadora de pasar el día. Lección 7. Deber cívico. Mañana. ¿Has oído hablar de la próxima función de jurado en nuestra ciudad? Sí, lo he hecho. Es una responsabilidad cívica importante que todos debemos cumplir. De hecho, acabo de recibir mi citación por correo el otro día.
Oh, ¿de verdad? ¿Estás nerviosa por formar parte de un jurado? Para ser honesto, estoy un poco preocupado. Nunca lo había hecho antes. Comprendo la sensación, pero trata de no preocuparte demasiado. Es una experiencia reveladora. Supongo que tienes razón. ¿Cómo fue tu experiencia como jurado? Bueno, hace unos años estuve en un caso penal. Fue intenso a veces, pero muy informativo. Me lo puedo imaginar. ¿Le pareció que el proceso fue justo e imparcial? Absolutamente. El juez y los abogados hicieron todo lo posible para garantizar un procedimiento justo. Es reconfortante escuchar eso. Quiero asegurarme de tomarme en serio mi deber cívico. Estoy seguro de que lo harás. Mantén la mente abierta y escucha atentamente las pruebas. Es un buen consejo. ¿Tienes algún otro consejo para jurados primerizos? Déjame pensar. Oh, te recomendaría tomar notas y hacer preguntas si no estás seguro. Tomado nota. Me aseguraré de hacerlo. ¿Qué pasa con el compromiso de tiempo que implica? Puede variar, pero planifique al menos unos días o una semana, posiblemente más en casos complejos. Vaya, es una inversión de tiempo bastante importante. Espero que mi empleador lo comprenda. Estoy seguro de que lo estarán. Ser jurado es un derecho protegido que los empleadores deben respetar. Es bueno saberlo. Ahora me siento un poco más preparado, gracias a tu orientación. Lección 8. Conversación de divisas. Disculpe, ¿tiene un momento para hablar sobre los tipos de cambio? Absolutamente. Estaré encantado de charlar sobre eso. ¿Qué tienes en mente? Bueno, estoy planeando un viaje al extranjero y quería hacerme una idea del tipo de cambio actual. Buen momento. El tipo de cambio parece estar fluctuando bastante últimamente. Ya veo. ¿Hay alguna manera fácil de hacer un seguimiento de las tarifas más recientes? Sí, hay algunas buenas opciones. Muchos bancos y servicios de cambio de divisas tienen herramientas en línea. Vale, es bueno saberlo. Tendré que comprobar algunas fuentes diferentes. Definitivamente. Comparar las tarifas entre los proveedores puede ayudarlo a encontrar la mejor oferta. Absolutamente. ¿Y debo cambiar mi moneda antes de irme o esperar a que llegue? Esa es una gran pregunta. A menudo depende del destino específico y de su moneda. Ese es un buen argumento. Voy a viajar a Europa, así que el euro sería la moneda principal. En ese caso, lo mejor sería cambiar algo de dinero antes del viaje. Vale, eso tiene sentido. ¿Qué pasa con el uso de mi tarjeta de débito o crédito mientras estoy allí? El uso de tarjetas es muy práctico, pero los tipos de cambio y las comisiones pueden acumularse rápidamente. Ya veo. Entonces, ¿es mejor tener una combinación de moneda local y tarjetas?
Precisamente. De esa manera, tiene la flexibilidad y puede minimizar los costos de conversión. Excelente consejo. Realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de explicarme esto. No es un problema en absoluto. Avísame si tienes alguna otra pregunta mientras planificas tu viaje. Lo haré. Esto ha sido increíblemente útil. Gracias de nuevo por su experiencia. Lección 9. Explorar las opciones de alojamiento. Buenos días. Quería hablar sobre algunas opciones sobre dónde alojarme en mi próximo viaje. Estupendo, estaré encantado de ayudarte a explorar algunas opciones de alojamiento. Estoy intentando decidir si me quedo en el centro de la ciudad o un poco más lejos. Es una gran consideración. ¿Cuáles son los pros y los contras que estás sopesando? Bueno, me gusta la idea de estar justo en el corazón de la acción en el centro de la ciudad. Eso tiene sentido. La comodidad de estar cerca de tiendas, restaurantes y atracciones es atractiva. Exactamente. Pero también he oído que quedarse fuera del centro puede ser más asequible. Es un buen argumento. Los precios tienden a ser más bajos cuanto más te alejas del centro de la ciudad. Ese es un factor importante a tener en cuenta con mi presupuesto de viaje. Absolutamente. ¿Ya has analizado algún vecindario u opción de hotel específicos? No en detalle, pero estaba pensando en ver algunas reseñas en línea. Excelente idea. Leer las reseñas puede darte una buena idea de los pros y los contras de cada área. Bien, de esa manera puedo sopesar las ventajas y desventajas entre costo y conveniencia. Precisamente. Y no olvides tener en cuenta también el transporte si te quedas fuera del centro. Buena decisión. Tendré que ver qué tan fácil es moverse desde diferentes lugares. Definitivamente. Lo último que quieres es sentirte aislado o pasar mucho tiempo desplazándote. Absolutamente. Esto es muy útil. Agradezco que hayas hablado de esto conmigo. Me alegra poder ofrecer una perspectiva útil. Avísame si tienes alguna otra pregunta. Lo haré. Ahora me siento más informado sobre por dónde empezar mi búsqueda de alojamiento. Lección 10. Planeando una escapada de fin de semana. Muy bien, estoy intentando finalizar mis planes de viaje para el fin de semana. Excelente, estaré encantado de ayudarte a resolver los detalles. Estoy pensando en irme el viernes por la mañana y volver el domingo. Vale, eso te da un buen fin de semana largo para escaparte. ¿A dónde planeas ir? Estoy pensando en hacer un viaje a la costa, pero también estoy abierto a otras ideas. La costa puede ser preciosa en esta época del año. ¿Qué esperas hacer en tu viaje? Me gustaría hacer un poco de senderismo, tal vez visitar algunos pequeños pueblos costeros. Parece un plan maravilloso. El paisaje y las pintorescas ciudades son encantadores. Exactamente.
Y espero encontrar una pequeña posada o bed and breakfast acogedor en el que alojarme. Es una idea genial. Esos tipos de alojamiento realmente pueden contribuir a la experiencia. Absolutamente. ¿Tiene alguna recomendación para ciudades o lugares específicos que visitar? Déjame pensar. Algunas ciudades que me vienen a la mente son Seaside y Cannon Beach. Oh, Cannon Beach, esa es la que tiene la icónica Stack Rock, ¿verdad? Sí, ese es. Es una pequeña ciudad pintoresca con hermosas playas. Perfecto, eso definitivamente va a estar en mi lista entonces. Tendré que reservar mi estancia pronto. Definitivamente, cuanto antes mejor, especialmente para una escapada de fin de semana. Un gran consejo. Empezaré a buscar alojamiento esta noche. Maravilloso, estoy seguro de que encontrarás el lugar perfecto para tu escapada de fin de semana. Agradezco tu ayuda. Realmente se perfila como un viaje fantástico. Lección 11. Consejos de seguridad para el hogar. Hola Anna, he estado pensando en mejorar la seguridad de mi casa. Oh, es una idea inteligente. ¿Qué tipo de cosas estás considerando? Bueno, he oído que las luces con sensor de movimiento pueden ser muy eficaces. Por supuesto, son un gran elemento disuasorio. Ahuyentarán a cualquier posible intruso. Exacto, es una gran manera de disuadir a posibles intrusos. También lo añadiré a mi lista. Definitivamente. ¿Y has pensado en instalar un sistema de cámaras de seguridad? Sabes, ese es un buen argumento. He estado debatiendo la posibilidad de instalar unas cuantas cámaras. Pueden ser muy útiles para monitorear la actividad en su hogar. Sí, y me gusta poder comprobar las imágenes si ocurre algo sospechoso. Por supuesto, proporciona esa capa adicional de seguridad y tranquilidad. Seguro que sí. También estoy pensando en mejorar las cerraduras de mis puertas y ventanas. Es un movimiento inteligente. Es crucial asegurarse de que sus puntos de entrada estén seguros. Definitivamente. Quizá busque algunas cerraduras inteligentes que pueda controlar de forma remota. Oh, es una gran idea. La comodidad del acceso remoto es muy útil. Exacto, y me permitiría comprobar que todo está cerrado. Maravilloso, parece que realmente estás tomando las medidas correctas para mejorar la seguridad de tu hogar. Quiero asegurarme de que mi hogar y mi familia estén lo más protegidos posible. Puedo apreciarlo. La seguridad siempre debe ser la máxima prioridad. Absolutamente. Gracias por las útiles sugerencias. Tengo muchas cosas que considerar ahora. Lección 12. La gran migración. Mañana. ¿Has oído hablar de la gran migración que tuvo lugar a principios del siglo XX? No, creo que no estoy familiarizado con eso. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Bueno, fue un movimiento importante de afroamericanos del sur rural al norte urbano. Ah, ya veo. ¿Cuáles fueron algunos de los factores que llevaron a esta migración? Muchos buscaban escapar de las opresivas leyes de Jim Crow y del sistema de aparcería en el sur. Y me imagino que la promesa de mejores oportunidades económicas en el norte también fue un atractivo. Exactamente. Lugares como Chicago vieron una afluencia de trabajadores afroamericanos, especialmente en las industrias. Eso es fascinante. Sé que la escena musical de Chicago realmente se benefició de esta afluencia. Absolutamente. Músicos de jazz como Louis Armstrong y Ella Fitzgerald se mudaron al norte, a Chicago. Vaya, eso debe haber tenido un enorme impacto en el desarrollo del jazz en la ciudad. ¿Lo hizo? Los sonidos de la gran migración ayudaron a dar forma al icónico estilo de jazz de Chicago. Me imagino la energía y la vitalidad que todos esos nuevos residentes trajeron a la ciudad. Definitivamente. Fue un periodo transformador que dejó una huella duradera en lugares como Chicago. Es sorprendente cómo una migración masiva como esa puede remodelar el panorama cultural de una ciudad. Absolutamente. La gran migración fue un momento crucial en la historia afroamericana. Me alegra que hayamos podido hablar de este importante capítulo. Aún queda mucho por aprender al respecto. Definitivamente. Es una historia fascinante que merece más atención y exploración. Lección 13. Cómo dar en el clavo en la entrevista. Hola, tengo una importante entrevista de trabajo próximamente. ¿Algún consejo sobre cómo lograrlo? Bueno, una cosa clave es centrarse en la comunicación no verbal durante la entrevista. Comunicación no verbal. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Cosas como el lenguaje corporal, el contacto visual y la postura pueden causar una gran impresión. Ya veo. Entonces, ¿cómo puedo asegurarme de proyectar las señales no verbales correctas? Intenta mantener una postura abierta y segura. Evite cruzarse de brazos o moverse con nerviosismo. Lo tengo. ¿Y qué hay del contacto visual? ¿Cuánto es la cantidad correcta? Mantén un buen contacto visual, pero no te quedes mirando fijamente. Demuestra que estás comprometido y atento. Vale, eso tiene sentido. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Sí, un apretón de manos firme puede contribuir en gran medida a causar una primera impresión positiva. Un apretón de manos firme, ¿no? Me aseguraré de practicarlo con antelación. Definitivamente. Y no olvides sonreír y hablar con claridad durante la entrevista. Sonrisa, contacto visual, postura, hay mucho que tener en cuenta. Agradezco los consejos. No hay problema. Solo concéntrate en proyectar confianza y profesionalismo. Excelente consejo. Ahora me siento más preparado para mi gran entrevista. Estoy seguro de que lo harás muy bien. Solo recuerda poner en práctica esas habilidades no verbales. Lo haré.
Gracias de nuevo por los útiles consejos. Lección 14. Mantenerse conectado mientras viaja. Disculpe, ¿sabes si este hotel tiene wifi de alta velocidad? Sí, creo que sí. Vi un letrero que mencionaba un centro de negocios con conexión inalámbrica a Internet gratuita. Genial, eso es exactamente lo que esperaba. Necesito hacer algunos trabajos durante mi estancia. Absolutamente. Tener un acceso confiable a Internet es muy importante en estos días, especialmente para los viajeros de negocios. Definitivamente. Confío en poder mantenerme conectado mientras estoy de viaje. Me lo puedo imaginar. ¿Qué tipo de trabajo planeas hacer con el wifi del hotel? Principalmente solo nos ponemos al día con los correos electrónicos y revisamos algunos documentos para una próxima reunión. Ah, ya veo. El wifi de alta velocidad debería ser perfecto para este tipo de tareas. Excelente. Es un gran alivio cuando los hoteles ofrecen un buen servicio de Internet para los huéspedes. Estoy de acuerdo, se ha convertido en un servicio esencial, especialmente en el mundo empresarial. Seguro que sí. En estos días, siempre compruebo la situación de la conexión Wi-Fi antes de reservar un hotel. Un movimiento inteligente. Puede resultar muy frustrante cuando Internet es lento o poco fiable. Absolutamente. Realmente puede obstaculizar su productividad y dificultar las cosas. Definitivamente. Me alegro de que este hotel parezca tener una buena configuración de Wi-Fi para los huéspedes. Yo también hará que mi estancia aquí sea mucho más productiva y cómoda. Lección 15. Reserva la estancia de hotel perfecta. Disculpe, no he podido evitar escuchar que está reservando una estancia en un hotel. Oh, sí, lo estoy. Estoy planeando un viaje de negocios y necesito encontrar un buen lugar para hospedarme. Ya veo. ¿Cuánto tiempo te quedarás? ¿Y cuántos invitados estarán contigo? Bueno, estaré allí 5 noches, y solo seré yo quien viaje en este viaje. Vale, genial. 5 noches para un viaje de negocios en solitario. Eso te da algunas buenas opciones. Exactamente. Quiero encontrar un hotel que tenga todas las comodidades que necesito para trabajar. Definitivamente. Cosas como Internet de alta velocidad, un espacio de trabajo cómodo y tal vez un gimnasio. Absolutamente. Y las buenas opciones gastronómicas cercanas también serían ideales para comer. Por supuesto. Disponer de opciones gastronómicas convenientes puede marcar una gran diferencia en un viaje de negocios. Definitivamente. Quiero poder concentrarme en mi trabajo sin muchos problemas. Totalmente comprensible. ¿Ya has empezado a buscar hoteles en la zona? Todavía no, estaba a punto de empezar a investigar algunas opciones. ¿Alguna recomendación? De hecho, tuve una gran experiencia en el Hilton Downtown en mi último viaje de negocios. El Hilton, ¿no? Tendré que echarle un vistazo a esa. ¿Qué es lo que te gustó de él? Las habitaciones eran espaciosas y cómodas, y el wifi era rápido y confiable.
Eso suena perfecto. Me aseguraré de visitar el Hilton a medida que reduzca mis opciones. Maravilloso. Espero que puedas encontrar el hotel ideal para tu próximo viaje. Yo también, gracias por la útil sugerencia. Lo agradezco. Lección 16. Probar un nuevo pasatiempo. Disculpa, no pude evitar oírte hablar de probar un nuevo pasatiempo. Oh, sí. He estado pensando en emprender una nueva actividad, pero estoy un poco nerviosa por ello. Ya veo. ¿Qué tipo de pasatiempo estabas considerando? Quizá pueda darte algún consejo. Bueno, estaba pensando en probar suerte con la cerámica. Parece un arte muy relajante. ¿Cerámica, no? Es una elección interesante. ¿Qué es lo que te pone nerviosa al respecto? Supongo que me preocupan los ajustes necesarios, como acostumbrarme al equipo. Eso es entendible. Probar algo nuevo definitivamente puede resultar intimidante al principio. Exactamente. No estoy seguro de si tengo la paciencia o la habilidad para entenderlo realmente. Eso lo entiendo. Pero ya sabes, lo mejor de los pasatiempos es que puedes tomarte tu tiempo. Es un buen argumento. No tengo que ser un experto de inmediato. Todo gira en torno al viaje. Precisamente. El proceso de aprender y mejorar es la mitad de la diversión de un nuevo pasatiempo. Tienes toda la razón. Creo que solo tengo que intentarlo y no preocuparme tanto. Definitivamente. Y quién sabe, podrías terminar descubriendo un talento oculto para la cerámica. Eso sería increíble. Vale, creo que voy a ir a por ello. Gracias por el estímulo. En cualquier momento. Me alegra poder ayudarte a sentirte más segura a la hora de probar algo nuevo. Lección 17. Cómo sortear las diferentes convicciones. Disculpe, no pude evitar escuchar su conversación. Espero que no te importe que intervenga. En absoluto. Por favor, adelante. Siempre me interesa escuchar diferentes puntos de vista. Bueno, estabas hablando de algo sobre nuestro orgullo, vergüenza y convicciones, y eso me hizo pensar bastante. Ah, sí. Es un tema complejo, ¿no? Nuestras creencias y valores personales ciertamente pueden diferir de una persona a otra. Absolutamente. Y creo que es importante reconocer que, si bien no siempre estamos de acuerdo, podemos respetarnos unos a otros. Exactamente. El hecho de que nuestras convicciones difieran no significa que debamos dejar que eso nos divida o se convierta en motivo de vergüenza. Precisamente. Debemos esforzarnos por tener una mente abierta y tratar de entender de dónde viene la otra persona. Definitivamente. Al final del día, todos somos humanos y todos tenemos nuestras propias experiencias únicas que dan forma a nuestras creencias. Ese es un punto muy bueno. Es importante recordar que nuestras convicciones suelen tener sus raíces en nuestros propios viajes personales. Absolutamente.
Y aunque es posible que no podamos cambiarnos de opinión, aún podemos aprender unos de otros y crecer juntos. Definitivamente. Es valioso escuchar diferentes perspectivas, incluso si no estamos totalmente de acuerdo con ellas. Definitivamente. Se trata de encontrar ese equilibrio entre mantenernos firmes en nuestras propias creencias y seguir siendo respetuosos con los demás. Yo no lo podría haber dicho mejor. Es un baile delicado, pero que vale la pena aprender. Absolutamente. Es una habilidad que creo que todos podríamos beneficiarnos de cultivar. Acordado. Es un viaje, pero es importante para construir un mundo más comprensivo y compasivo. Bien dicho. Agradezco que hayamos tenido esta conversación. Me ha dado mucho sobre lo que reflexionar. Lección 18. Cómo encontrar el equilibrio en discusiones intensas. Oye, no pude evitar darme cuenta de que estabas un poco tenso en la última conversación. Tienes razón, las cosas se pusieron un poco intensas allí por un momento. Sí, me di cuenta. Quizás deberíamos tomarnos un descanso y volver a ello más tarde. La verdad es que suena como una gran idea. A veces es bueno alejarse cuando las cosas se calientan demasiado. Absolutamente. No queremos decir algo de lo que podamos arrepentirnos en el calor del momento. Exactamente. Tomarnos un respiro realmente puede ayudarnos a tener algo de perspectiva. Definitivamente. Además, nos da la oportunidad de calmarnos y abordar el tema con una mente más clara. Absolutamente. Se trata de encontrar ese equilibrio, ¿sabes? Ser apasionados por nuestras creencias, pero también mantener una mente abierta. Exactamente. Podemos ser firmes en nuestras convicciones, pero aún así respetar el hecho de que otros puedan ver las cosas de manera diferente. Absolutamente. Y ya sabes, a veces es bueno simplemente aceptar estar en desacuerdo en ciertas cosas. Definitivamente. No hay necesidad de forzar una resolución si queremos acabar enfrentándonos. Exactamente. Aún podemos mantener un debate productivo sin que se convierta en un debate. Definitivamente. Se trata de encontrar ese punto óptimo en el que podamos explorar diferentes perspectivas sin que se produzca una confrontación. Absolutamente. Y ya sabes, a veces es bueno simplemente reconocer que es posible que nunca estemos de acuerdo en ciertos temas. Tienes un argumento muy bueno. Y está bien. No tenemos que estar de acuerdo en todo para seguir teniendo una conexión significativa. Exactamente. La clave es poder navegar esas intensas discusiones con empatía y respeto. Yo no lo podría haber dicho mejor. Es una habilidad que requiere práctica, pero vale la pena. Lección 19. Discutiendo la conservación del medio ambiente. Mañana. ¿Has visto las noticias sobre esa nueva reserva de vida silvestre? Sí, lo hice. Me alegra mucho saber que están trabajando para proteger esos hábitats. Absolutamente. Es realmente alentador ver a la gente tomar medidas sobre estos temas. Definitivamente.
Preservar los entornos naturales es crucial para la supervivencia de tantas especies. Exactamente. Y no se trata solo de los animales, sino que beneficia a todo el ecosistema. Totalmente. Los hábitats saludables brindan muchos beneficios a las comunidades circundantes. Absolutamente. Cosas como aire limpio, agua limpia y fuentes de alimentos sostenibles. Exactamente. Todos ganan cuando podemos encontrar formas de coexistir con la naturaleza. Definitivamente. Y no siempre es fácil, pero es muy importante que sigamos intentándolo. Tienes razón, hay muchos desafíos, pero cada poquito ayuda. Definitivamente. Incluso las pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia a largo plazo. Absolutamente. Y me alegra ver que más personas se involucran y asumen un papel activo. Yo también es inspirador ver a la comunidad unirse por esta causa. Definitivamente. Cuando todos hacemos nuestra parte, realmente podemos crear un cambio duradero. Absolutamente. Es la única forma en que vamos a proteger estos preciosos hábitats. Exactamente. Y no se trata solo del medio ambiente, sino del futuro de nuestro planeta. No podría estar más de acuerdo. Tenemos que pensar a largo plazo y hacer lo que sea mejor para las generaciones venideras. Absolutamente. Es nuestra responsabilidad ser buenos administradores de la tierra. Bien dicho. Es una gran tarea, pero estoy seguro de que estamos preparados para el desafío. Lección 20. Discutir una negociación comercial. Hola Anna, ¿tuviste la oportunidad de dar seguimiento a la negociación que discutimos? Sí, lo hice. Volví a hablar con ellos y parecieron receptivos a nuestra propuesta. Maravilloso. ¿Cuáles fueron sus principales preocupaciones o puntos de discusión? Bueno, mencionaron algunas cosas que quieren que consideremos en el acuerdo. Ya veo. ¿Qué tipo de ajustes o compromisos propusieron? Nos preguntaron si podíamos ser más flexibles en cuanto al cronograma y la estructura de pagos. Eso es razonable. ¿Sentías que podías encontrar un punto medio? Creo que sí. Discutimos algunas opciones que podrían funcionar para ambas partes. Genial, eso es alentador. ¿Cuáles fueron los detalles clave en los que se pusieron de acuerdo? Nos decidimos por un plazo un poco más largo y un plan de pago más gradual. Excelente, suena como un compromiso productivo. ¿Expresaron algún otro requisito? Sí, también querían una aclaración sobre el alcance del trabajo y los resultados. Vale, eso tiene sentido. ¿Pudiste proporcionar los detalles necesarios? Sí, repasé el plan completo del proyecto y respondí a todas sus preguntas. Maravilloso, parece que manejaste muy bien esa negociación. Gracias, traté de ser lo más receptivo y flexible posible.
Valió la pena, lo ideal es llegar a un acuerdo que funcione para ambas partes. Absolutamente. Me alegro de que hayamos podido encontrar una solución beneficiosa para ambas partes. Yo también negociaciones sólidas como esta realmente sentaron las bases para una asociación exitosa. Lección 21. Programar una reunión. Muy bien, Anna, ya estamos listos con los detalles de la negociación. ¿Qué tal si programamos una reunión para ultimar todo? Gran idea. ¿Cuándo funcionaría mejor para ti? Déjame echar un vistazo a mi calendario. ¿Qué tal el próximo lunes a las 10 de la mañana? El lunes que viene a las 10 de la mañana suena perfecto. ¿Debo seguir adelante y bloquear eso? Sí, hazlo, por favor. Eso asegurará que tengamos el tiempo reservado para terminar con esto. Estupendo, enviaré una invitación de calendario de inmediato para que quede bloqueada. Fantástico, agradezco que te hayas ocupado de eso. ¿Hay algo más que debamos preparar para la reunión? Creo que lo principal será revisar una vez más los puntos clave de nuestra negociación. Bien, buena decisión. Querremos asegurarnos de que tenemos todos los detalles alineados. Exactamente. Prepararé un resumen rápido para analizarlo durante la reunión. Suena bien y no dude en contactarnos si tiene alguna otra pregunta. Lo haré. Estoy deseando finalizar este acuerdo la semana que viene. Yo también, ha sido genial trabajar contigo en esto. Del mismo modo. Estoy seguro de que vamos por buen camino. Acordado. Vale, estaré atento a la invitación del calendario. Lo tienes. Habla contigo entonces. Lección 22. Explorando el Niágara en el lago. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en Niagara-on-the-Lake en Canadá? No, no lo he hecho. Sin embargo, he oído que es una ciudad preciosa. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, está ubicado justo en la orilla del lago Ontario, donde el río Niágara desemboca en el lago. Ah, ya veo, entonces debe tener unas vistas preciosas del agua. Absolutamente. La ciudad también tiene un ambiente histórico y encantador. Eso suena encantador. ¿Cuáles son algunas de las principales atracciones o cosas para hacer allí? Hay muchas bodegas en la zona que ofrecen degustaciones y visitas, que son muy populares. ¿Degustación de vinos en una pintoresca ciudad junto al lago? Suena como mi tipo de viaje. Sí, la región del Niágara es conocida por sus excelentes vinos. También hay hermosos parques. Oh, y apuesto a que las rutas de senderismo ofrecen vistas increíbles del lago y el río. Seguro que sí. Es un lugar ideal para realizar actividades al aire libre y hacer turismo. Tendré que añadirlo a mi lista de viajes. ¿Cuál es la mejor época del año para visitarlo? Yo diría que lo ideal es finales de primavera o principios de otoño. El clima es templado y las multitudes son más pequeñas. Es bueno saberlo.
Sería el momento perfecto para pasear por las calles históricas. Exactamente. Tiene un ambiente pintoresco y tranquilo en comparación con la zona más turística de las cataratas del Niágara. Eso me atrae mucho. Me gusta la idea de una escapada relajante y pintoresca. Yo también Niágara on the Lake parece el lugar perfecto para eso.